Muy buenas tardes, deseándoles el mejor de los días, paz, amor y salud en sus hogares. El día de hoy daremos inicio con nuestra tercera sesión de aprendizaje en el área de química. En esta oportunidad veremos cambios de estado de la materia. Primeros años de mi vida. Cambios de estado de la materia. Es el proceso mediante el cual las sustancias pasan de un estado de agregación a otro. Dependen de una serie de variables como el volumen, la temperatura, la presión. Por lo tanto, dependen de factores externos como la temperatura, la presión. ¿Cuáles son esos estados de la materia? Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Ahora, ¿qué pasa de estado en estado? De estado sólido a estado líquido, debido al aumento de temperatura, por ejemplo, los cubos de hielo se funden en agua líquida, se denomina fusión. De estado líquido a estado sólido, debido a la disminución de temperatura por debajo de 0 grados centígrados, por ejemplo, los metales fundidos, cuando se enfrían se solidifica o el agua se transforma en hielo, se denomina solidificación. El paso de estado líquido a estado gaseoso, al aumentar la temperatura, por ejemplo, el agua hierve en una caldera, pasa al estado de vapor. Debido a la ebullición se denomina vaporización. De estado gaseoso a estado líquido, este cambio se logra a grandes presiones y bajas temperaturas. En el caso de las garrafas de gas licuado se denomina licuación o licuefacción. El paso directo de estado sólido a estado gaseoso o viceversa, por ejemplo, la naftalina se evapora, se llama sublimación. Seguimos definiendo algunos conceptos del tema. Sustancia es la calidad de la materia que conforma los cuerpos, cuya naturaleza y composición sea cual sea su estado. Podemos observar en estos ejemplos una cuchara, una fuente, una lata, está constituido por aluminio. Esta silla, la sustancia que utilizaron es el plástico. Esta otra silla utilizaron la madera. Podemos seguir nombrando otros ejemplos. Diferentes cuerpos pueden estar conformados por una misma sustancia. Por ejemplo, en los anteriores ejemplos que les nombré, esta cuchara, estos vasos, esta boquilla, está constituido por aluminio. Pero también una sustancia puede conformar distintos cuerpos. Esto sucede con el agua, que puede presentarse en forma de lluvia, en forma de nieve y en forma de nubes. Clasificación de la materia. La materia puede encontrarse en la naturaleza en forma de sustancias puras, en mezclas. A su vez, estas sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. O estas mezclas pueden dividirse en homogéneas y heterogéneas. Como les mencioné, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Son aquellas cuya naturaleza y composición no varían, sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos, simples y compuestos. ¿Qué son las sustancias simples? Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras.
Cada molécula de una sustancia simple está formada por átomos que son iguales. Las sustancias simples se las llama también elementos químicos. Ejemplo de estas sustancias simples tenemos todos los elementos de la tabla periódica. Está el oxígeno, el hierro, el sodio, el cloro, el cobre. Podemos mencionar a todos los que vemos en este gráfico. Se representan mediante símbolos químicos. Se conocen en la actualidad 115 elementos. ¿Qué son las sustancias compuestas? Son aquellas cuyas moléculas están conformadas por átomos de distinta clase. Por lo tanto, son susceptibles a descomponerse en otras más sencillas. Por ejemplo, el cloruro de sodio está compuesto por sodio y cloro. En términos comunes o el que conocemos es la sal. El agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. La sacarosa está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Que es el azúcar. Mezcla es la reunión de dos o más sustancias químicas en cualquier proporción donde las propiedades de los componentes se conservan. No hay combinación química. Se puede separar por medios mecánicos o físicos. Casi todos los cuerpos que nos rodean son mezclas, por lo tanto es muy difícil encontrar sustancias químicamente puras. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea o solución? Son aquellos cuyos componentes no son identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola fase física. Ejemplo, tenemos aquí azúcar y tenemos agua. Introducimos una cuchara de azúcar a este vasito de agua y los mezclamos y movemos y movemos. Vamos a obtener agua azucarada, o también llamamos solución, ¿ya? Ahora observamos dónde está el azúcar. No, ¿verdad? Entonces nos dice que a simple vista no se puede ver. Entonces necesitamos el instrumento que es el microscopio para poder observar. Aquí el café y el agua, ¿podemos observar dónde está el café? No, ¿verdad? La sopa de tomate, zumo de naranja. Otro ejemplo más claro. Entonces, una mezcla homogénea a simple vista no se puede diferenciar. Mezclas heterogéneas es aquella que a simple vista o con ayuda de instrumentos se separan de sus componentes y cualquier porción que se tome tendrá composición y propiedades diferentes, es decir, son cuando se distinguen con facilidad sus componentes o fases. Ejemplos, sopa de verduras, podemos diferenciar dónde está la zanahoria, la vainita, la papa, la arveja, ¿verdad? El agua y el aceite. Podemos observar dónde está el aceite y dónde está el agua. El granito. El agua con arena, agua con aceite, ya les mencioné. La ensalada de frutas. Otros ejemplos. Tenemos la leche, la clara de huevo, las pinturas, la mayonesa, la espuma, la mezcla de arena con cemento. Entonces, ¿qué es una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea se puede observar a simple vista dónde están los componentes de la mezcla. Procesos de separación de una mezcla. Para separar los componentes de una mezcla
se utilizan procedimientos físicos y son los siguientes. Tamizado. ¿En qué consiste? Consiste en separar partículas sólidas de acuerdo con su tamaño. Prácticamente se utiliza coladores de diferentes tamaños en los orificios. Decantación. Consiste en separar materiales de distinta densidad. Por ejemplo, el aceite y el agua. El agua es más denso, va a quedar en la parte inferior, y el aceite va a quedar en la parte superior. Evaporación. Este método se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, una disolución de agua salada se lleva al calentamiento sin tapar el recipiente, ¿ya? Y se deja hasta que evapore todo el agua para que así quede el sólido como residuo en el fondo. Filtración. Consiste en pasar una mezcla a través de una placa porosa. Ejemplo, tenemos, si colocamos en este embudo un pedazo de algodón y echamos agua turbia o agua con arena, ¿qué es lo que va a pasar? En la parte superior va a quedar la arena y el agua va a ir pasando, filtrándose. Centrifugación. Consiste en la fuerza que genera un cuerpo por el giro a la gran velocidad alrededor de un punto. Y por último, cristalización. Fenómenos físicos. Son transformaciones transitorias donde las mismas sustancias se encuentran antes y después del fenómeno, es decir, no hay alteración en su estructura molecular. Es fácilmente reversible mediante otros fenómenos físicos. Por ejemplo, cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo acero. Luego podemos enderezarlo y volver a su forma original. Otro ejemplo, cuando calentamos una bola de hierro se dilata y si la enfriamos hasta su temperatura inicial, recupera la forma de su volumen original. Otro ejemplo, un trozo de hielo se derrite al elevar la temperatura, obtenemos agua líquida, ¿verdad? Y si enfriamos nuevamente hasta la temperatura inicial 0 grados centígrados, obtenemos hielo. Otros ejemplos que podemos ver está cortar el papel, el ciclo del agua, estirar una liga, patear una pelota. Son fenómenos físicos. Fenómenos químicos. Son transformaciones permanentes donde una o varias sustancias desaparecen y una o varias sustancias nuevas se forman. Es decir, hay alteraciones en su estructura íntima o molecular. No es reversible mediante procesos físicos. Podemos observar en estas imágenes, este palito de fósforo se está quemando y se va a convertir en ceniza y humo. Y si juntamos el humo y la ceniza, no vamos a convertirlo en palito de fósforo. Imposible. Otro ejemplo, si calentamos hierro al aire libre, en la superficie se forma un polvo rojizo que se denomina óxido de hierro. Si enfriamos es imposible obtener nuevamente el hierro. Otro ejemplo, la combustión de un papel, por ejemplo, la ceniza y el humo que se va a convertir, ya no vamos a poder volver a un papel. La respiración, la putrefacción, la oxidación de los hierros, el crecimiento de las plantas, son ejemplos de fenómenos químicos. Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, mandilito blanco, primeros años de mi vida, inocente, blanca palomita.
primeros años de mi vida, inocente, blanca palomita.